Hola, ¿qué tal? Yo soy el profe Alejo, espero que todos estén muy bien. Hoy vengo a hablarles sobre los divisores y el máximo común divisor. Bueno, vamos a entrar entonces en lo que es el tema. Vamos a recordar primero en qué consisten los divisores de un número entero. Dice aquí que para que un número entero b sea divisor de un número a, b debe dividir de manera entera y exacta al número a. En otras palabras, para que un número sea divisor de otro, debe haber una división exacta entre ellos. Por ejemplo, si yo intento dividir 10 entre 5, podríamos afirmar entonces que la A es el 10, la B es el 5, hablando en términos de lo que está aquí escrito. Entonces, ¿qué obtenemos? Observen esta división. 10 dividido 5. ¿Cuántas veces está el 5 en el 10? ¿Cuántos grupos de 5 puedo sacar de este 10? Pues podemos extraer dos grupos. Decimos entonces 2 por 5, 10. Escribimos el 10, realizamos la respectiva diferencia y esto nos da 0. De otra manera podemos decir lo siguiente: 10 dividido 5. Entonces pensamos igual: ¿cuántas veces está este 5 en el 10? ¿O cuántos grupos de 5 puedo extraer del 10? Decimos 2. 2 por 5, 10. A 10, 0. Ok. En estos dos casos, es decir, en estas dos operaciones, vemos que el 10 dividido 5 es igual a 2. También lo podemos escribir de esta manera: 10 sobre 5. Recuerden que esta línea horizontal significa división. Entonces, 10 sobre 5 es igual a 2. No hay residuo, es decir, en las dos operaciones podemos ver que el residuo es igual a 0. Recuerden que el residuo es aquello que sobra de la división entera. En este caso, miren, aquí tenemos el 0, acá tenemos el 0. Se puede afirmar entonces que la división es exacta. Si este residuo es diferente de 0, si este residuo nos hubiera dado un número diferente de 0, decimos que la división es inexacta o que simplemente no es exacta. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el 5 es divisor del 10. ¿Por qué? Porque dividió al 10 de manera entera y de manera exacta. Ahora, podemos preguntarnos cosas como esta: ¿3 es divisor de 20? ¿Será que el 3 divide de manera exacta al 20? La respuesta es no, porque al dividir 20 entre 3, ¿qué obtenemos? Observa. 20 dividido 3, entonces, ¿cuántas veces está el 3 en el 20? ¿Cuántos grupos de 3 puedo sacar del 20? 6. Podemos sacar exactamente 6 grupos. 6 por 3 nos da 18. Ese 18 lo ubicamos aquí debajo y realizamos la respectiva resta. 20 menos 18 nos da 2. De manera resumida, podemos decir lo siguiente: 20 dividido 3, sabemos que es 6. 6 por 3, 18. A 20, 2. En ambas operaciones nos damos cuenta que el residuo de la división es 2. Quiere decir que la división no es exacta. Por lo tanto, se concluye que 3 no es divisor del número 20. Muy bien. ¿Qué sucede si yo logro encontrar todos los divisores de un número? ¿Qué sucede si yo logro encontrar todos esos valores que me producen divisiones exactas con ese número? Entonces estaríamos encontrando el conjunto de divisores. Por ejemplo, pensemos en el número 12. Vamos a ver cómo podemos encontrar por ensayo y error los divisores de este número. Ensayo y error, ¿qué significa? Significa de que voy a tantear, voy a probar un número para ver si es divisor. Si lo es, entonces lo incluyo dentro del conjunto de divisores. Si no es divisor, es decir, si no me sirve, simplemente no va al conjunto de divisores. El número 12 se puede dividir entre el número 1. Sí, sí se puede dividir entre el número 1. Y el motivo es que todo número entero se puede dividir entre 1. Es decir, el 1
es divisor de cualquier número entero. ¿Será que el número 12 se puede dividir entre 2? Sí, porque resulta que 12 es un número par, es decir, 12 es un múltiplo de 2. Por lo tanto, 12 se va a poder dividir de manera exacta entre 2. Sabemos que 12 dividido 2 nos da 6. 12, ¿será que se puede dividir entre 3? Sí. Resulta que la suma de los dígitos del 12 nos da un múltiplo de 3. Recuerden que este es un criterio de divisibilidad. Entonces, miren, el 1 más el 2 nos da 3. 3 es múltiplo de 3. Por lo tanto, el 12 es divisible entre 3. Aquí observamos que 12 dividido 3 es igual a 3. ¿Será que el número 12 se puede dividir entre 4? Sí, porque resulta que 12 es múltiplo de 4. Vemos entonces que 12 dividido 4 es igual a 3. ¿Será que 12 se puede dividir entre 5? No. Resulta que para que el 12 fuera divisible entre 5, debería terminar en 0 o en 5. Es decir, su última cifra debería ser un 0 o un 5. Resulta que el 12 no es así. 12 dividido 5 nos da 2, pero tiene un residuo de 2. La división de 12 entre 5 no es exacta, por lo tanto el 5 no es divisor del 12. 12 se puede dividir entre 6. Aquí se cumplen dos criterios de divisibilidad. El 12 se puede dividir entre 2 y también se puede dividir entre 3. Por lo tanto, el 12 se va a poder dividir entre 6. 12 dividido 6 es igual a 2. Por lo tanto, 6 es divisor del 12 también. Ahora, aquí hay un dato curioso. Dice aquí, se sabe que al llegar o superar a la mitad del número, solo queda un divisor, el mismo número. Es decir, de aquí en adelante, no hay necesidad de probar el 7, el 8, el 9, nada de eso, porque llegamos a la mitad del 12. De allí en adelante no hay más divisores. El único divisor que nos quedaría sería el mismo 12. Ahora, ¿cuáles de estos números tienen aquí como respuesta sí? El 1, el 2, el 3, el 4 y el 6. Estos números están aquí reunidos en este conjunto. Observen, 1, 2, 3, 4, 6, además del 12. Porque como lo dijimos anteriormente, más allá del 6 solamente nos queda como divisor el mismo 12. Entonces aquí tenemos el conjunto de divisores del número 12. De una manera semejante, yo podría intentar hallar los divisores del número 7. Entonces observemos. ¿El número 7 se puede dividir entre 1? Sí. Ya habíamos mencionado que todo número entero se puede dividir entre 1. El número 1 es divisor de cualquier entero. ¿7 se puede dividir entre 2 de manera exacta? No. No, porque 7 es un número impar. Sabemos que los números impares no son múltiplos de 2. No se pueden dividir de manera exacta entre 2. Aquí tenemos entonces que 7 dividido 2 es igual a 3 y sobra 1. ¿7 se puede dividir entre 3? No. No, porque 7 no es un múltiplo de 3. Si intentamos hacer la división, vamos a tener que 7 dividido 3 es igual a 2 y vamos a tener un residuo de 1. ¿7 se puede dividir entre 4? No, porque 7 no es múltiplo de 4. Si yo divido 7 entre 4, voy a obtener un cociente de 1 y un residuo de 3. Resulta que aquí ya hemos sobrepasado la mitad del 7. Podríamos decir que la mitad del 7 es 3,5. Aquí con el 4 ya sobrepasamos esa cantidad. Quiere decir que de allí en adelante no hay más divisores. Solamente nos quedaría el mismo 7. Es decir, el último divisor es el mismo 7. Entonces vemos que los divisores del 7 son el 1 y el mismo 7. Como este número tiene solamente dos divisores, esto es lo que llamamos un número primo.
Ahora, ¿qué es el máximo común divisor de dos números? Tenemos entonces lo siguiente. Pensemos en los divisores del número 12 y el número 20. Entonces, los divisores del 12, ¿cuáles son? Son el 1, el 2, el 3, el 4, el 6 y el 12. Los divisores de 20 son 1, 2, 4, 5, 10 y 20. Todos estos números dividen de manera exacta a el 20. Todos estos números dividen de manera exacta a el número 12. Ahora, entre estos conjuntos hay elementos comunes. Por ejemplo, podemos verificar, miren, que el número 1 está presente en ambos, el número 2 está presente en ambos, el número 4 igual, miren, está allí en los dos conjuntos. Entonces podemos extraer esos elementos comunes. Miren, 1, 2 y 4, conjunto de elementos comunes. De esos elementos comunes, ¿cuál es el mayor? El número 4. Este es justamente el máximo común divisor entre el 12 y el número 20. Yo suelo recomendar a mis estudiantes que pensemos en el título de manera inversa, es decir, pensemos en lo siguiente: ¿qué es el máximo común divisor? Entonces decimos, de los divisores comunes, ¿cuál es el máximo? ¿Cuál es el mayor? En este caso, si encontramos los números comunes, los divisores comunes en orden de menor a mayor, el último divisor común es lo que necesitamos, el máximo común divisor. Se escribe entonces MCD de 12 y 20 es igual a 4. El máximo común divisor del 12 y del 20 es el 4. Veamos otro ejemplo. Tenemos el máximo común divisor de 30 y 50. Los divisores de 30, aquí están. Observen que comienzan en el número 1, terminan en el número 30. Divisores de 50, aquí están. De igual manera, comienzan en 1 y terminan en el número 50. Los conjuntos de divisores deben comenzar en 1 y terminar con el mismo valor que nos están brindando. En este par de conjuntos podemos encontrar elementos comunes. Aquí los tenemos, el 1, el 2, el 5 y el 10. Estos 4 números están presentes en los dos conjuntos, son comunes. Ahora, de estos elementos, ¿cuál es el mayor? Es el número 10. Entonces, el máximo común divisor de 30 y 50 es justamente el 10. Vamos a ver una manera diferente de hallar el máximo común divisor. En esta ocasión vamos a emplear la descomposición en factores primos. Por ejemplo, vamos a encontrar el máximo común divisor del 12 y del 20. Este método no requiere que hallemos el conjunto de divisores de ninguno de los dos números. Simplemente vamos a descomponerlos en factores primos. Tenemos entonces que al descomponer el 12 nos queda la mitad de 12 es 6, la mitad de ese 6 es 3 y la tercera parte de ese 3 es 1. Ahora, para el número 20, la mitad del número 20 es 10, la mitad del número 10 es 5, la quinta parte del número 5 es 1. Muy bien, de manera resumida yo puedo decir que el 12 es igual a 2 a la 2 por 3. Observen que el número 2 aquí aparece dos veces. Por eso tenemos entonces acá 2 a la 2. El 3 aparece solamente una vez, por eso aquí tenemos solamente el 3. Para el 20 puedo decir que es igual a 2 a la 2 por 5. Ahora, de este par de expresiones voy a escoger solo los términos comunes con su menor exponente. Es decir, entre el 12 y el 20 tenemos un factor común que es el 2. Miren, el 2 aparece en los dos números. De esos términos comunes voy a extraer aquel o aquellos que tengan el menor exponente. En este caso no hay ningún problema porque ambos tienen exponente 2. Quiere decir que ese es el término común
que tiene el menor exponente. Ok, dice aquí, comunes, el número 2, sí señor, aparece tanto en el 12 como en el 20. Y el menor exponente de ese 2 es también el número 2. Ok, decimos entonces que el máximo común divisor entre el 12 y el 20 no es más que 2 a la 2. Recordemos que esta operación equivale a decir 2 por 2, es decir, multiplicar este número que es la base por sí mismo, ¿sí? 2 por el mismo 2, nos da 4. ¿Qué tal si encontramos entonces ahora el máximo común divisor de 30 y 50? Para el 30 tenemos lo siguiente. La mitad del número 30 es 15. La tercera parte del número 15 es 5. La quinta parte de ese 5 es 1. Recuerden que de este lado vamos a escribir solamente números primos. Ahora, para el 50 tenemos entonces que la mitad es 25, la quinta parte del 25 es 5, la quinta parte de ese 5 es 1. Escribiéndolo en forma de potencia, entonces tenemos lo siguiente. El 30 es igual a 2 por 3 por 5. El 50 es igual a 2 por 5 a la 2. ¿Qué elementos comunes hay en esas dos expresiones? Hay dos números comunes, el 2 y el 5. Efectivamente, observen que aquí aparece el 2, aquí también aparece el 2. Aquí está el 5, aquí también está el 5. La cuestión es cuáles son los exponentes menores. El 2 tiene exponente 1. ¿Por qué? Observen, tanto acá como acá el número 2 aparece una sola vez. Su exponente entonces va a ser 1. 2 a la 1. ¿Qué sucede con el 5? Aquí tenemos 5 a la 1, simplemente 5, y aquí tenemos 5 a la 2. ¿Cuál tiene el menor exponente? Este que está aquí. 5 a la 1, o simplemente 5. ¿Qué decimos entonces? El máximo común divisor del 30 y el 50 es el 2 multiplicado por el 5. 2 por 5 es igual a 10. Ahora, de manera resumida, yo puedo emplear la descomposición en factores primos para hallar el máximo común divisor empleando los dos números, en este caso, por ejemplo, el 12 y el 20, de manera continua, de manera conjunta. Me explico. Tenemos el 12 y el 20. Al mismo tiempo voy a descomponerlos en factores primos. Este es un proceso muy semejante al mínimo común múltiplo. La cuestión es que en el MCM las columnas debían terminar en 1, mientras que acá no. Ahora, los factores primos que empleemos acá deben ser útiles, deben funcionar, deben servir para todas las columnas. Si hay un número primo que me sirve para una columna y para otra no, entonces ese factor no me sirve. Aquí entonces tenemos que la mitad del 12 es el 6 y del 20 es el 10. La mitad del 6 es el 3 y de 10 es 5. Aquí yo podría pensar en aplicar el número 3 como factor primo. Diría entonces que la tercera parte del 3 es 1, pero al 5 no podría hallarle la tercera parte exacta. Quiere decir que el 3 no me sirve. Podría también decir que aplico el 5, diciendo que la quinta parte de este 5 es 1, pero no podría hallarle la quinta parte exacta al número 3. Cuando hablamos de parte exacta, es un resultado netamente entero. Vemos entonces que esta descomposición nos arroja 2 por 2, es decir, 4. Ese es el máximo común divisor entre el 12 y el 20. Para el 30 y el 50 tenemos lo siguiente. Al mismo tiempo podemos aplicar aquí factor primo 2. Entonces tenemos que la mitad del 30 es 15, la mitad del 50 es 25.
La quinta parte de 15 es 3 y de 25 es 5. Miren que aquí el factor primo 3 no aparece aquí en medio porque podría aplicarse al 30 pero no al 50. Tenemos entonces que esta descomposición nos da 2 por 5, es decir, 10. El máximo común divisor de 30 y 50 es 10. Muy bien. Bueno, vamos a ver ahora cuáles son los comandos en GeoGebra, en este caso versión CAS, que podemos utilizar para el trabajo con los divisores y con el máximo común divisor. El primer comando que podemos emplear entonces es lista divisores. Aquí está, lista divisores. Doy clic aquí. Y, por ejemplo, quiero los divisores del número 30. Enter. Y allí está. Ahora, de igual manera, puedo pedir la lista divisores del número 50, digamos. Recordemos que en esta versión de GeoGebra, la aplicación no genera una etiqueta automáticamente. Lo que debemos hacer es ir aquí al menú de los tres puntitos y damos clic en agregar etiqueta. La primera parte fue llamada L1, que es una lista 1. Aquí hacemos lo mismo, agregar etiqueta. Listo, tenemos L2. Vamos entonces a buscar cuáles son los comunes. Recordemos que podemos utilizar el comando intersección. Entonces, intersección, damos clic allí. Lista 1, lista 2. L1, L2. Hacemos Enter y encontramos que es 1, 2, 5 y 10. Teniendo este listado, teniendo este resultado, yo puedo simplemente observar el último valor, que en este caso es el 10. Este es el máximo común divisor entre 30 y 50. Ahora, otra forma de hacerlo. Recordemos que podemos emplear el comando factoriza número. Por ejemplo, el número 30. Damos Enter. Vemos que el 30 se descompone o se factoriza como 2 por 3 por 5. Ahora aplicamos el mismo comando, pero en esta ocasión vamos a hacerlo con el número 50. Tenemos que 50 es igual a 2 por 5 a la 2. Veamos qué factores hay allí que sean comunes. En este caso sería el 2. Aquí miren, el 2. En ambos casos tiene exponente 1. El 5 también es común, pero el menor exponente está aquí. 5 a la 1, o sea, simplemente 5. Quiere decir que el máximo común divisor sería el 2 multiplicado por 5 a la 1, o sea, simplemente 5. Ya sabemos que esto nos va a dar 10. Ahora, de manera directa, podemos decir también máximo común divisor. Ahí está el comando. Recuerden que en este caso puedo utilizar lista de números cuando tenemos más de 2 números, o simplemente máximo común divisor número, número. Por ejemplo, máximo común divisor entre el 30, 50. Enter y obtenemos que es el 10. Si tuviéramos más de 2 números, tendríamos que aplicar entonces la variante lista de números. Entonces, en el teclado FX encontramos las llaves y podemos escribir allí, por ejemplo, 35, 70, 120, por ejemplo, en el caso que tuviéramos 3 números. Y oprimimos Enter. En este caso, el máximo común divisor sería el número 5. Eso es todo. Voy a plantear entonces el siguiente ejercicio. Vamos a hallar el máximo común divisor de los siguientes conjuntos numéricos. Tenemos entonces, por ejemplo, 18 y 24, 27, 18 y 45 y este último conjunto. Vamos a decir si estas afirmaciones son falsas o son verdaderas.
y vamos a buscar la justificación para esa respuesta. Tenemos acá un par de problemas, digámoslo así, un par de situaciones donde nos plantea. Se sabe que el máximo común divisor de 16 y 20 es 4. Vamos a hallar el máximo común divisor de 16 por 2 y 20 por 2. Vamos a comparar los resultados y vamos a responder esta pregunta. ¿Qué hay de particular en ellos? De igual manera, tenemos aquí un segundo ejercicio, un segundo enunciado para que lo respondamos. Las respuestas van a aparecer en contados segundos. Muy bien, tenemos lo siguiente entonces. Para el máximo común divisor de 18 y 24, yo puedo realizar diferentes procesos. Por ejemplo, los divisores de 18, aquí planteados, divisores del 24, de igual manera. Los elementos comunes entre esos dos conjuntos son el 1, el 2, el 3 y el 6. ¿Cuál es el máximo común divisor? ¿Cuál es el elemento mayor dentro de los comunes? Es el 6. Si empleamos la descomposición en factores primos, tenemos lo siguiente. Para el 18, la mitad es 9, la tercera parte es 3, la tercera parte es 1. Para el 24 tenemos que la mitad es 12, la mitad de ese 12 es 6, la mitad del 6 es 3, la tercera parte de 3 es 1. Tenemos entonces que 18 es 2 por 3 a la 2, mientras que el 24 es 2 a la 3 por 3. ¿Qué elementos comunes hay allí? El 2, con exponente 1, que es el menor. El 3 con exponente 1, que es el menor. Aquí está. Vemos entonces que 2 por 3 es 6. Ese es el valor del máximo común divisor. De manera conjunta, el proceso sería algo semejante. Tendríamos entonces que para 18 y 24, la mitad es 9 por acá y por acá 2. La tercera parte de estos números son el 3 y el 4. Multiplicando estos dos, tenemos que 2 por 3 es igual a 6. Es el máximo común divisor. En el caso del 27, 18 y 45, el proceso se puede hacer un poco más extenso, pero funciona de la misma manera. Tenemos los divisores del 27, los divisores del 18, los divisores del 45. Los comunes son el 1, el 3 y el 9. El máximo común divisor es el 9. Al descomponer en factores primos cada uno de los números, tenemos acá que el 27 es igual a 3 a la 3. El 18 es igual a 2 por 3 a la 2. El 45 es igual a 3 a la 2 por 5. ¿Qué hay de común en los tres números? Está el factor 3. Aquí está 3 a la 3, 3 a la 2, 3 a la 2. El menor exponente es el 2. Quiere decir que el máximo común divisor es simplemente 3 a la 2, es decir, 9. De manera conjunta, tenemos aquí la descomposición en factores primos. Solamente podríamos aplicar 2 veces el 3. Aquí. Tenemos entonces que el máximo común divisor es 3 a la 2, es decir, 9. Continuando con el punto C, tenemos que los divisores de 36, aquí están en pantalla, los divisores del 60, divisores del número 72, divisores del número 96. ¿Cuáles son los elementos comunes? A los 4 conjuntos. El 1, el 2, 3, 4, 6 y 12. El mayor de ellos es el 12, que es el máximo común divisor. Descomponiendo en factores primos, 1 por 1, tendríamos que el 36 es 2 a la 2 por 3 a la 2. 60, 2 a la 2 por 3 por 5. 72, 2 a la 3 por 3 a la 2. 96, 2 a la 5 por 3. ¿Qué hay allí de común? Está el número 2, pero su menor exponente es el 2. Aquí está. ¿Qué hay? Además, está el número 3.
pero su exponente menor es el 1. Tenemos entonces que el máximo común divisor queda 4 por 3 igual a 12. Ese 4 por 3 sale ¿de dónde? Sale de 2 a la 2 por 3. Ahora, tenemos acá de manera conjunta al 36, 60, 72 y 96. Los factores primos que podemos emplear son 2, 2 y 3. Tenemos entonces que 2 a la 2 por 3 es igual a 12. ¿El máximo común divisor de 72 y 90 es el 2? Esto es falso, porque al realizar el proceso de esta manera nos encontramos con que es 18. ¿El máximo común divisor de 60 y 135 es igual a 15? Verdadero, porque si realizamos el proceso nos damos cuenta que es igual a 3 por 5, es decir, 15. ¿El máximo común divisor de 30 y 50 es diferente de 10? Esto es falso, porque si realizamos el proceso nos damos cuenta que el máximo común divisor efectivamente es el 10. ¿El máximo común divisor de 100 y 180 es mayor de 10? Verdadero, porque si realizamos el proceso de esta manera, nos damos cuenta que el máximo común divisor es igual a 20 y 20 efectivamente es mayor que 10. Ahora, se sabe que el máximo común divisor de 16 y 20 es 4. Si hallamos el máximo común divisor de 16 por 2 y 20 por 2, estaríamos hallando entonces el máximo común divisor de 32 y 40. Si realizamos el proceso, nos damos cuenta que esto es igual a 8. Dice aquí, al multiplicar los números por 2, el máximo común divisor también queda multiplicado por 2. Miren que en un principio era igual a 4 y al ser multiplicados por 2 los números, el máximo común divisor también quedó multiplicado por 2. Se sabe que el máximo común divisor de 18 y 30 es 6. Si hallamos el máximo común divisor de 18 dividido 2 y 30 dividido 2, ¿qué va a pasar? Tenemos acá el proceso y nos damos cuenta que el único factor que podemos aplicar allí es el 3. Dice entonces que si dividimos los números entre 2, el máximo común divisor también va a quedar dividido entre 2. En este punto hay que tener en cuenta lo siguiente. Esto se cumple porque el 18 y el 30 son números pares. Es decir, su división entre 2 va a ser exacta. Por lo tanto, vamos a entender que el máximo común divisor también se va a poder dividir entre 2. Muy bien, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse y darle clic a la campanita para recibir notificaciones.